Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevas caídas en el mercado y estas empresas podrían sorprendernos en las próximas semanas. Bueno, vamos con el informe semanal del día 3 de julio de 2022. Tenemos delante, como siempre, el índice del Nasdaq Composite, como ya sabéis, el índice de las empresas tecnológicas. Y bueno, comentar que este jueves terminó el primer semestre de 2022 y bueno, finalizó siendo, viendo a los índices americanos con las mayores caídas en más de 50 años. Todo esto influenciado por subida de tasas de interés, inflación, etcétera, ¿no? Y bueno, esta semana hemos retrocedido un 4,13%. Seguimos en un mercado muy volátil, como es propio de los mercados bajistas, ¿no? Y bueno, no tenemos continuación al fuerte movimiento de la anterior semana, ¿no? Que comentábamos precisamente en el anterior informe, eso, que este movimiento de aquí, esta buena vela de aquí, de nada valía claro, si no tenemos continuación, ¿no? Y conseguíamos por fin reconquistar esta media semana. Como ya pasó en anteriores ocasiones, ¿no? Hemos tenido velas muy buenas en medio de este mercado bajista, como fue esta vela de aquí, que tampoco tuvimos continuación y una vez nos encontramos con la media de 10 semanas nos volvió a mandar al piso, ¿no? A la zona baja del gráfico. Y bueno, comentamos eso, ¿no? Que era una muy buena señal, una muy buena primera señal, que además el cierre del viernes pasado fue muy bueno, cerrando en máximo, pero como decíamos, una semana no cambia una tendencia, ¿no? Y bueno, eso se ha visto reflejado esta semana, como de nuevo, una vez hemos ido a visitar esta media de 10 semanas, como señalo aquí, el valor vuelve de nuevo al piso, encontrando una fuerte resistencia en esta media de 10 semanas. Y bueno, por el momento seguimos dentro de este clarísimo canal bajista, impulsado por esta media de 10 semanas. Y bueno, veremos si en el caso de. Voy a limpiar el gráfico un segundo. Veremos si en el caso bueno, de que tengamos continuación a este movimiento de esta semana, ver, ¿no? Si venimos a retestear esta zona del gráfico, si perforamos estos mínimos o si por el contrario, bueno, decidimos quedarnos consolidando lateralmente por aquí durante algún tiempo, mientras esta media de 10 semanas consigue aplanarse. Y además esta semana cerramos el mes, fijaros, ¿no? Por debajo de la media de 40 meses, media que llevamos comentando en Visionario durante todos estos últimos informes semanales y que siempre ha conseguido respetar desde el 2010, desde este año de aquí, fijaros, siempre ha conseguido respetar esta media de aquí. Sí es cierto que la llegaba a perder, como fue en esta ocasión de aquí, pero rápidamente aparecía recompra y terminaba el mes por encima de ella. Y bueno, este mes, como digo, lo cerramos un pelín por debajo, es un comportamiento que desde Visional no nos gusta demasiado, pero bueno, seguimos muy cerquita de ella y veremos si comenzamos a reconquistarla y sobre todo a comenzar bueno, a configurar por encima de ella, ¿no? Que será muy, muy importante. Y bueno, estos movimientos han sido impulsados por empresas como Nvidia, que tienen muchísimo peso dentro del índice. Fijaros, esta semana Nvidia menos 15,20%, lo cual es una auténtica barbaridad para un valor de la envergadura de Nvidia. Y bueno, seguimos viendo eso, ¿no? Un claro canal bajista, como cada vez que el valor, al igual que en el Nasdaq, el valor cada vez que quiere ir a visitar esta media de 10 semanas, bueno, aparece una fuerte resistencia que hace que mande al valor de nuevo al piso. Además, vemos cómo cerramos en mínimos de la semana, lo cual bueno, es un comportamiento que no nos gusta demasiado. Y bueno, veremos, ¿no? Si en próximas sesiones, pues bueno, si tenemos continuación a este fuerte movimiento, que además fue acompañado de un volumen superior a la anterior semana de subida. Y bueno, otro valor que esta semana ha caído fuertemente y que tiene muchísimo peso dentro del índice es Google, bueno, Alphabet, bueno, que fijaos, ¿no? Esta semana menos 7,83%, un valor de la envergadura de Google, de un trillón,
es una auténtica barbaridad. Además, Google, que fue de las primeras empresas, ¿no? de las fan en recuperar esta media de 10 semanas, vemos cómo la recuperó la anterior semana y bueno, la terminamos perdiendo otra vez, perdón, y cerramos bueno, la semana por debajo de esta media de nuevo. Además, otra empresa que tiene muchísimo peso dentro del índice, Amazon, otra empresa de 1 trillón, fijaos también, ¿no? Vemos como la anterior semana, cómo queremos recuperar esta media, pero fijaros, ¿no? El volumen de la subida, ¿no? De la anterior semana. Y vemos como esta semana, de nuevo, bueno, resistencia como en la mayoría de empresas, ¿no? De este tipo de empresas, de las Big Tech, ¿no? Como seguimos encontrando una fuerte resistencia en esta media de 10 semanas. Y bueno, además, empresas, ¿no? que comenzaron a recuperar muy bien la media de 10 semanas la anterior semana y que estaban muy tocadas, como es el caso de Shopify, que cabe señalar que ya realizó el split, por eso veis que está en $31 su cotización. Y bueno, vemos, ¿no? Como esta semana, bueno, primero la anterior semana, como la recuperamos muy bien la media con una pedazo de vela. Y bueno, como esta semana volvemos a encontrar resistencia. Fijaos, ¿no? Menos 18,46%, lo cual es una locura. Además, cerrando muy cerquita de mínimos, cerrando muy cerquita de mínimos de la semana y muy cerquita de mínimos de 52 semanas. Y bueno, se confirma, ¿no? Que el movimiento de la anterior semana, como ya ha pasado en numerosas ocasiones, como esta vez de aquí, bueno, como son esta vez de aquí, que bueno, no son tan fuertes y tan agresivas de recuperación a la media de semana, pero se confirma, ¿no? Que simplemente queda en eso, ¿no? Simplemente en un movimiento aislado y vemos cómo no tenemos continuación. Así que bueno, veremos sobre todo estas empresas qué tal lo seguimos haciendo, porque ya digo, están muy, muy tocadas. He estado viendo cómo la caída, ¿no? Impulsada por la media de 10 semanas es muy vertiginosa. Así que bueno, no os extrañaré nada ver cómo comenzamos a consolidar lateralmente en esta zona de aquí, esperando que la media de 50 semanas se aplane un poquito. Y bueno, también comentar que empresas más small caps, como es el caso de Semrush, que esta semana corrige un 7,47%, pero bueno, empresas que ya están comenzando a configurar por encima de la media de 10 semanas, ¿no? Fijaros bueno, que desde que perdemos, desde que recuperamos esta media de 10 semanas, ya no volvemos a perderla jamás, lo cual es un gran comportamiento. Además, por ejemplo, otra empresa que también está configurando muy bien por encima de la media de 10 semanas, GitLab, fijaros, ¿no? Como bueno, esta semana corrige un menos 0,02%, lo cual bueno, es prácticamente un movimiento prácticamente flat. Y bueno, vemos cómo siguen configurando muy bien, como es el caso de Chindata también, otra empresa bueno, esta semana fijaron, ¿no? Más 8,24%, una empresa que ya está no solo recuperando la media de semanas, sino recuperando la media de 40 semanas, subiendo 8,24% y dejando una vela bastante buena. Y bueno, lo que quería comentar aquí es que estamos viendo como estas empresas small caps pueden estar posicionándose como ya las futuras líderes de mercado para cuando todo el mercado comience a liberarse de la presión vendedora que hay actualmente en el mercado. Porque, bueno, eventualmente toda esta presión vendedora, como ha pasado a lo largo de la historia del mercado, comenzará a tirar, ¿no? Y vemos cómo ya están recuperando este tipo de empresas estas medias, cómo están comenzando a posicionarse como las líderes de mercado, ¿no? Y bueno, eso se está viendo reflejado en su gráfico, ¿no? Como mientras todas están perdiendo medias, haciendo mínimos de 52 semanas o mínimos históricos, estas empresas ya están comenzando a dejarnos velas muy potentes, a dejarnos a tener continuación, a recuperar medias importantes. Y la cuestión aquí es que cuando estas empresas están comenzando a formar ya su SML, es decir, su fase de incubación. Un SML, para el que no lo sepa, significa Early Stage Market Leader, es decir, un líder de mercado en su fase temprana, en su fase de incubación. Y estamos viendo cómo este tipo de empresas ya están comenzando a incubar, ¿no? Todo ese valor añadido que tiene la empresa.
Y bueno, no descartamos que para cuando todo el mercado se comience a liberar de esta presión vendedora que hay en la actualidad, estas empresas sigan configurando su CAP, su segunda fase, y más pronto que tarde las veamos configurando muy cerquita de sus máximos históricos. Y bueno, y para cuando el mercado esté ya con esa atracción cogida, ver cómo este tipo de empresas ya comienzan sus tendencias alcistas y comienzan a destaparse como las líderes de mercado de su industria o de su sector, ¿no? Además, estamos viendo cómo ya tenemos incluso, ¿no? Algún tipo de estas empresas cerca de sus máximos históricos, como es el caso de Harmony, bueno, fijaos, esta semana sube un 0,64%, mientras la mayoría del mercado está piñándose, está cayendo fuertemente. Nvidia cae un 15%, Google cae casi un 8%, Amazon cae más de un 5%. Fijaros, Harmony más 0,64%. Además, dejándonos esta vela de shakeout de por medio, muy cerquita de sus máximos históricos, lo cual nos está indicando que a la mínima que el valor cae un poco, aparece recompra rápidamente por parte del inversor. Y bueno, qué decir, ¿no? Al final, cap and handle de libro, valor que mientras el mercado está cayendo fuertemente, está configurando su fase SML dentro de su patrón cap and handle, además con un shakeout de por medio y cerquita de máximos históricos ya. Y como siempre decimos en Visionario, esto no es magia. Al final el mercado se mueve por la ley de oferta y demanda más psicología de masa, y que Harmony esté cerquita de sus máximos históricos y subiendo esta semana, como digo, no es magia. Básicamente es que la demanda está siendo muy superior a la oferta, y eso se está viendo reflejado en el gráfico, ¿no? Y por consecuencia en su cotización. Así que, como digo, Harmony, valor que tiene una pinta increíble. Además, valor bueno, que 3 billion, empresa que es pequeñita. Vemos cómo está facturando a un ritmo superior al 40%, ¿no? Incluso aquí en el último trimestre fue de un 43%, pero vemos como en los anteriores trimestres más 62, más 77, más 94, más 200, más 800,38%, lo cual es una barbaridad. Además, estando en el mercado en el que nos encontramos, cada vez más y más fondos posicionándose dentro del valor. El EPS para 2023 esperan crecer una barbaridad, más 73%. Como digo, valor que tiene muy muy buena pinta. Y bueno, otro valor que también tiene muy buena pinta, que lo puede hacer muy bien de cara a próximas semanas, es Li Auto, que esta semana bueno, corrige un 7,58%, pero que es un comportamiento totalmente sano y totalmente normal, perdón, después de una subida de más de un 60%, si no recuerdo mal, en el último mes. Y bueno, fijaros, ¿no? Li Auto, la pinta que tiene. Además, nos gustaría ver, ¿no? Bueno, que comience a aceptar lateralmente toda esta pedazo de subida, ¿no? Que se ha pegado durante estos últimos meses, y que comience a aceptar lateralmente, idealmente en esta zona de aquí, que no perdamos estos rangos, y que comencemos a formar una especie de banderita alcista, de bull flag, que nos permita, bueno, situar a los visionarios un buen punto de entrada con un buen margen beneficio-riesgo, ¿no? Y que bueno, y que el valor comience de nuevo con esta fuerte tendencia alcista que lleva. Y bueno, comentar también bueno, que el próximo lunes, es decir, mañana, no habrá mercado en Estados Unidos, porque es el día de la independencia, y bueno, cerrará el mercado, así que nada. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Si te ha gustado, como siempre, dale a like, no olvides de suscribirte, y cualquier duda o comentario, déjanoslo en la cajita, estaremos encantados de respondértelo. Así que nada, nos veremos en el próximo vídeo. Un saludo.